De Europa con Amour. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Europa con Amour. Yo soy Viridiana Valerdi y me acompaña como siempre la mantequilla de mi croissant, la mantequilla de mi baguette. Nico. Hola, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Me encanta, me encanta. Oye, Nico, ¿ya sabes de lo que vamos a hablar hoy? Pues sí, quesos mexicanos y quesos franceses, ¿no? Que nos encanta, ¿no? ¿No estás súper emocionado? Sí. Y el invitadazo de hoy, híjole, ahí les va. Nuestro invitado de hoy es cuarta generación de queseros mexicanos. Saque usted sus cuentas cuántos años ya lleva en esto. Y ahora sí, sin mayores preámbulos, damas y caballeros, Vicente Juárez. Hola, muchas gracias por la invitación. Les agradezco que hayan pensado en este servidor para acercarlos a lo que son los quesos tipo europeos en México, ¿no? Sobre todo, pues nosotros estamos dentro del mercado San Juan desde hace 50 años. Precisamente yo soy la cuarta generación de vendiendo y haciendo quesos. Y la segunda ya dedicándonos a lo que son los quesos estilo europeo. Mi experiencia lleva de 40 años, o sea, prácticamente desde que nací, con decirles que no había probado el queso panela porque generalmente mis sándwiches, aunque no lo crean, eran de Emmental y jamón serrano. Eso. ¡Oh, la, la! Tú eres más un experto quesero, mejor que yo. La mejor es que nací con, o sea, los niños, como todos, tú les das queso panela, pues todos conocen, ¿no? Y yo soy un creyente y mi padre también, que él, como dice, sigue educando paladares desde hace 50 años, por lo mismo de que hay ya 3 o 4 generaciones de clientes que le siguen comprando, porque desde que va jovencito, después lleva a su hijo, ahora hasta a su nieto, ¿no? Entonces sigue dándole a probar quesos europeos. Entonces hay gente que se empieza pues a regularizar con los quesos y tiene una conexión mejor que otra por lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay mucha gente que no sale del panela y el Oaxaca, pero hay gente nueva que sí hace esa inversión por abrirse a los nuevos sabores, ¿no? Y abrirse a los sabores, sobre todo de este tipo de quesos. Lo que yo siempre comento es que no sé por qué el mexicano, comiendo tanto picante, no le gusta un queso picante. Ay, sí. A mí me encanta. Sí, justo a mí lo que me fascina de México es que tienen pues muchísimas variedades de quesos y siempre quería pues preguntar cuál es la relación que hay justamente entre los quesos franceses y los quesos mexicanos. Pues mira, la relación empieza, que yo conozco, desde hace casi 3 siglos. En el siglo XIX, cuando la consumación de la independencia, se dice que Agustín de Iturbide mandó a traer quesos de Europa para su coronación. Eso es cierto, ¿eh? Okay. ¿Qué le pasa, oye? Y eso me lo contó, bueno, en paz descanse, un estudioso de la historia que es señor Escamilla y Yuri de Gortari, que eran adoradísimos. Sí, que eran afortunadamente amigos de mi padre y precio que fueran mis amigos. El siguiente paso fue cuando llegó Maximiliano, llegó la segunda camada, llegaron también y en sus fiestas daban quesos estilo europeos o quesos europeos. Y con mi general Díaz, Porfirio Díaz, pues ya saben, ¿no? Que le gustaba todo lo francés. Ya nos volvimos franceses después de Díaz. Exacto, entonces ya había de hecho menús, ¿no? Que evocaban el plato de quesos franceses, ¿no? Se cree que en aquel momento, lo comentaba Yuri, que a lo mejor algún camembert ya maduro, algún comté o un gruyère, un emmental, porque es lo que más se podía transportar en barco, ¿no? Y de hecho se sigue transportando en barco los quesos. O sea, esa tradición no ha cambiado, ¿no? Se siguen transportando en barco. Y generalmente ya cuando llega la postrevolución y con la llegada de inmigrantes, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, tanto de Francia como de Suiza y de Bélgica, hay algunos rasgos después de los 50 con que empiezan a preparar y hacer quesos como sus recetas en sus países de origen. Para esto hay 2 notables, que es Max Sucher y el señor Walter Schumacher, en los cuales empiezan a tener fama en los 60 hasta que los dos venden sus empresas a una nacional muy grande en los 70 y ahí se explota demasiado, se exponencializan los quesos. Sobre todo el por salud, por más fácil de ser, camembert. Uh-huh. Ajá. Y tratan de hacer un emmental que lo mandaron a competir a Suiza. Okay. Y ganó el 3er lugar. Y no ganó el primero porque no puede ganar un queso que no fuera de Suiza. Claro. Yo estoy hablando de hace más de 40 años, que la gente cree que los quesos son nuevos en México, ¿no? O que la quesería artesanal de hoy en día es apenas de hace 20 años, ¿no? Y pues seguimos con más queseros
franceses que llegan a México, sobre todo el señor Louis Laclette, que después vende su empresa, y que hasta hoy esa empresa la encuentran en supermercados, o algún otro que igual desaparecen sus empresas o las absorbieron otras empresas más grandes. En ese momento fue un momento de competencia entre los 70s y 80s porque se hacían buenos quesos en México. La empresa Delsa hacía un excelente por salud que si tú lo hubieras amado, o sea, tú lo hubieras amado, lo cremoso que era, pensabas que estabas en Francia, así, real. Todo porque querían hacer una tetilla española, pero no les salía. Y mandan a Francia, que no era un lugar para aprender a hacer tetilla española, obviamente, al técnico, lo mandan a hacer precisamente a por salud, o sea, y trae la técnica por salud y hace un excelente por salud. Te quería preguntar, mencionaste el Camembert, mencionaste el Emmental, que son dos quesos de dos regiones productoras diferentes. También en México hay como regiones con diferentes producciones de quesos, o se puede hacer el mismo queso en Mira, si hay cualquier regiones, lugar. hay 4 regiones. Okay. Que eso nos lo da un grupo de entusiastas mexicanos, que es el doctor Abraham Villegas y Fernando Cervantes, que son investigadores de la Universidad de Chapingo, en la cual se abocan a hacer este estudio. Digo, es quesos del trópico, quesos de la sierra, planicies templadas y quesos del desierto. Esas son las 4 regiones que se dividen en los quesos, pero eso es muy ambiguo. Entonces es mejor a veces mencionarlos ¿Por región? No, por su lugar de origen. Ya. Por ejemplo, el de Sierra de Durango. Ajá. Tú dices, de sierra, de ser duro, no. Es totalmente distinto. Está basado en lo que yo diría que un antiguo por salud. Y si tú lo pruebas, el de hoy día, pues lamentablemente, como no hay un librito en todos los tipos de quesos mexicanos, o sea, no hay una DOP, entonces cada quien hace su versión de su queso. Pero los verdaderos Sierra de Durango parecen un por salud. Tú lo dirías también por el color, lo enchilan. Pero a la hora de que tú lo cortas, o sea, si lo dejas madurar, es un por salud. Es una conexión que a lo mejor alguien de Francia llegó ahí y se instaló y pues empezó a hacer quesos y ya de ahí. Pero lamentablemente en México, como no lo documentamos, no ponemos reglas. Y el primero que empezó a hacer eso fue los de Cotija, que tienen una marca, como aquí no hay denominación de origen de quesos, una DOP protegida para cada queso, porque también las grandes industrias no lo permiten. Cotija lo hizo como una marca colectiva. Incluso en Cremona, en el 2008, ganaron el premio al mejor queso del mundo, el Cotija. Y ya de ahí se popularizó un poquito más. Oigan, antes de meternos de lleno a los quesos y las regiones, que justamente estás hablando de la denominación de origen, rápido, ¿cuál es nuestro queso francés favorito? El favorito, el Emmental. Yo voy a decirle el Brie. Yo voy a decir, como siempre, mis queridos escuchas, el Mimolet. Pero, ahora sí, nos trajiste un regalito, ¿no, Vicente? Por ahí ya mi nariz de Francia, como que ya me dio olorcito. ¿Qué nos trajiste? Cuéntanos. Les traje una pequeña tableta de quesos que consiste en 4 quesos, 2 que elaboramos nosotros, que es un queso fontina bañado en cerveza, y un Gouda madurado en cava. El siguiente es de Jalisco, que lo hace un amigo Salvador González, como un brie muy cremoso. Y por último, un queso de región que estamos hablando, que es el Cotija, que está hecho en Cotija, Michoacán, que es la región protegida, sería Jalmich, que es esa sierra que está junto a Jalisco. Perfecto. ¿Qué les parece si le damos una mordidita, una probadita y regresamos para hablar de los quesos, específicamente de cada estado y los puntos de conexión que tienen con Francia? ¿Les late? Buenísimo. De Europa con amor. Oye, Vicente, qué rico. Nico, ¿ya probaste? Ay, sí, c'est délicieux. Deliciosísimos. Oye, Vicente, ya ahorita que estamos aquí entrándole al quesito, en Gastronómica San Juan, cuéntame, en todos estos 40 años que llevan laborando, cuéntame de todos los quesos que tienen de influencia francesa e incluidos los quesos mexicanos. En los quesos mexicanos, primero por los que producimos nosotros, que es básicamente 2 en este momento, el reblochon y la raclette. Los decidimos hacer porque el costo ha subido un poco más y creemos que este es un punto de oportunidad para partir de empezarlos a hacer, ¿no? Yo creo que no hay como los quesos franceses. O sea, soy un creyente y apasionado defensor que no hay una réplica de queso francés. Que puedes hacer tu versión del queso y se le puede llamar distinto, sí. Yo creo que aquí como en todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que le hace falta a la quesería es financiamiento. Claro. Porque lo que más necesita un queso es tiempo a veces. Escuchaba
anteriormente en tu podcast a Eric de Ficel, que no había probado un comté como se hace en Francia. Es que el comté, que es como se hacía en Francia, se hacía en los 80s, porque había la necesidad de hacerlo, porque no había importaciones. Hay un parámetro que se llama el Tratado de Libre Comercio que para la ganadería y para la transformación de la leche afectó más que ser beneficioso, ya que del 93 al 2000 no hubo mucho de este tipo de queseros y yo creo que hay una generación perdida de que no probó quesos buenos, que muchas empresas desaparecieron o empezaron a importar porque era más barato. Lamentablemente se perdió eso, pero hay unos entusiastas como todos estos que he mencionado que tienen una idea de salir adelante y de hacer las cosas bien. Oye, Vicente, pues en estos 40 años que los avalan en Gastronómica San Juan, tanto en productores como comercializadores de quesos con influencia francesa y mexicanos, a mí la verdad me interesa bastante que me cuentes en tu experiencia cómo ha sido este abrazo tanto del mexicano a quesos con influencia francesa, como a veces al conocimiento o desconocimiento de nuestros propios quesos. Así como la gente te pide quesos europeos como la raclette, como el brie, el comté, el morbier, ¿no? De los más vendidos, ¿no? En México. También hay quesos de México que son propios, o sea, que ya tienen un arraigo, pero que no se conocen tampoco en todo México, que son más arraigados localmente. O sea, como el de bola de cocingo de Chiapas, ¿no? Que es uno de los quesos que también te llega a pedir la gente, que de hecho en los 90 estuvo carísimo por lo del levantamiento del LZLN. O sea, ¿sí? Sí. Eran unos quesos más caros mexicanos en aquel entonces. O como que el quesillo sea de Etla, Oaxaca, ¿no? Hay gente que te pide que sea precisamente de Etla, de donde nació el quesillo. O, por ejemplo, como con quesos asaderos, que el asadero es de Aguascalientes, pero lamentablemente hay mucha gente que al queso de su región le llama asadero, aunque no sea asadero y no sea similar. Claro. Por ejemplo, en Zacatecas pasa algo similar, pero en Zacatecas se llama Zacatecas añejo, pero la gente también de ahí le dice asadero, pero es un añejo y nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad le llamamos Zacatecas, ¿no? Ese es un ejemplo muy real. O, por ejemplo, quesos tan raros como la tetilla de Nayarit, que empezó siendo como la colaban en un conito, entonces de ahí tiene su nombre de queso tetilla, ¿no? Creo que es Rosa Morado el municipio, de ahí empezó todo esto. Pues así con quesos como el queso jarocho, que es un queso igual fresco. Lamentablemente, digo, el mexicano también es culpa del español que el mexicano tenga este paladar, porque el español jamás hizo quesos maduros en México. Los traía de España, claro, y nada más se vendían entre la aristocracia, ¿no? De aquella época. Claro, al final en De Europa con Amour lo que hacemos es informar, ¿no? E informarnos todos, y justamente tenemos grandes invitados como tú, porque claro, es primero tener el conocimiento de los quesos propios, de los quesos europeos que nos pueden gustar, porque pues tú lo dijiste, ¿no? Es culpa a lo mejor del país conquistador, que nunca tuvimos como una producción de algo como tan concentrado, que al final del día yo creo que de repente el francés siente ese orgullo, ¿no? Desde oler su queso es como, oh, la, o lo que sea, ¿no? Pero no todo es miel sobre hojuelas y vamos a tener una pequeña contienda entre Francia y México. Y para seguir hablando de quesos mexicanos y franceses y seguirnos educando, yo les voy a decir 3, 4 platillos, y ustedes van a decir con qué queso de su país lo combinarían, lo maridarían, lo que ustedes quieran, ¿va? ¿Están listos? Listo. A ver, preparados, ¿eh? Ahí va el primero. A ver, Vicente, sopa de cebolla. Iría más por un asadero, ¿no? Ok. ¿Tú, Nico? Pues creo que con sopa de cebolla funciona mejor el comté, creo. Sí, eso sí. A ver, ahí va una difícil, ¿eh? Molletes. Yo creo que el queso Oaxaca le va bien. Le va bastante bien. Como raclette, quizás, como gratinado. A ver, un tamalito de rajas. Un queso de pasta blonda, quizás, como doble crema o un brie. Uy, doble crema. Ay, no, mira, hasta me brillaron los ojitos. A ver, por último, caldo tlalpeño. Se las puse difícil. Yo creo que ese sería un raclette, porque aparte la raclette tiene un sabor más más suntuoso cuando se funde que cuando se come sin fundir. Sí, sin fundir. Sin fundir. Claro, qué rico, ¿no? Pues igualmente diría raclette, la verdad. Raclette o comté o emmental, como un queso montañoso. Yo sí diría Oaxaca, porque el tlalpeño sin Oaxaca no sabe.
no es tlalpeño. Exacto. Oigan, pues, nos estamos acercando al final de nuestro episodio de hoy, pero antes, Vicente, cuéntanos un poquito dónde te podemos visitar. Y justamente tú lo dijiste hace rato, nuestro papel es educar, ¿no? Y al final yo amo esta parte donde tú vas al mercado, al tianguis, y siempre es como la probadita, ¿no? Como de prueba, 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 para que el paladar se vaya reeducando, vaya absorbiendo. Entonces, ¿tú dónde haces esta labor maravillosa? Nosotros estamos dentro del Mercado San Juan de la Ciudad de México. Es nuestro como trinchera, se podría decir, donde damos a... Pues ahora se ha convertido un poco más a vender sándwiches, pero también seguimos vendiendo los quesos franceses, quesos mexicanos de estilo europeo y también algunos quesos mexicanos de origen. O hacemos luego, nos piden pedidos especiales y los tenemos. También hacemos tablas de quesos, que eso es lo más importante del mundo, ¿no? Digo, para expandir los sabores. Es un primer gran acercamiento, ¿no? Una tablita de quesos, Sí, entiéndase 3, 4 quesos. 3, 4. De hecho, yo cuando le digo a la gente, ¿qué queso bueno, más bien lo dejó de herencia de mi padre? ¿Qué queso? ¿Cómo le gustan los quesos? Porque no puedes dar un queso... Yo digo que lo peor del mundo es, y hasta dando clases, es darle a una persona un queso sin irlo llevando hasta llevarlo a su punto ideal, porque a lo mejor, es que a mí el Roquefort no me gusta. Pues, ¿cómo lo probaste? Claro. Exacto. Es punto clave. Tú lo acabas de decir. Muchas de las alergias o cosas que rechazamos como adultos es porque de niños no hubo una buena introducción, pero afortunadamente para eso estás tú. Así que tomen nota. Pues ya saben, gastronómica dentro del Mercado San Juan. ¿Qué número es? Local 162. Ahí en el 162 pueden llegar y pedir por Vicente, que tiene un bigotón digno. ¿Qué se me hace que tú eras ratoncito quesero en otra vida? Pues fíjate que ahora me he dejado el bigote, pero más que nada me he quitado la barba porque O una u otra, Vicente. No, pues es que, no, digo, los clientes a veces son muy quisquillosos. Dicen, ay, con barba y teniendo el lugar. No, y sí tiene razón el cliente. Bueno, el cliente no siempre tiene la razón, no lo sabemos. Pero bueno, esto fue todo por hoy. ¿Algo más que quieras decir? Coman quesos. Eso es lo que yo les digo, franceses o mexicanos, coman quesos, pero quesos, exacto, no imitación de quesos. Y hasta lo dicen ya las etiquetas, o sea que no te culpes si comiste un queso de imitación porque ahora ya te lo dicen las etiquetas, ¿no? Y espero que se traigan más quesos de Francia porque hoy es limitada la oferta y para seguir mostrando más de estos quesos a México. Claro que sí, al final del día esto no es una competencia, es una retroalimentación para todos. Pues nosotros ya nos vamos porque aquí la tabla de quesos está muy sola. Tráiganos unas 3 copitas, unos vinitos. Y bueno, no se les olvide que estamos en Spotify, en Facebook, en TikTok, en YouTube como @deeuropa_con_amour. Bueno, Nico, pues despidámonos. Bueno, pues bye. Gracias, Vicente, fue un honor tenerte aquí. Hasta luego. Au bientôt. Salut. Esto fue De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia. Yo soy Viridiana Valerdi. Y yo, Nicolas Surtier. Au revoir. À bientôt. De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia, es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia. Todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y son de su entera responsabilidad. La Comisión Europea no es responsable del uso que se le pueda dar a la información aquí contenida. Agradecimiento especial a la Universidad de la Comunicación por proporcionarnos el acceso a su estudio de grabación. Guión e investigación, Jimena Betanzos, Ivonne Hidalgo y Jorge García. Dirección, Artemisa Buendía. Conducción, Viridiana Valerdi y Nicolás Jutier. Edición y diseño de audio, David Parra.